muy negativos, cae el 1%. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis con este mercado abierto, y lo hacemos con Javier Echeverry, responsable en Active Trades Spain. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues jornada con los mercados abiertos. Es verdad que el contexto poco está cambiando, esas tensiones que se mantienen en torno al discurso del Banco de Inglaterra, cita con la macro, pero bueno, mirando al mercado, ¿cuál es la radiografía que arroja en este momento, Javier? Bueno, pues como sabes, estamos viviendo momentos de amplísima volatilidad en una situación en la que recogemos declaraciones cada vez más asombrosas, como la que vimos ayer de Biden, que dice que si Estados Unidos entra en recesión sería muy leve. Tenemos a JP Morgan, que nos habla de un 20%, como ha dicho José Antonio esta mañana. Tenemos grandísimas disparidades de opiniones, todo el mundo opina. Y vemos como el FMI dice que Rusia aguanta mejor los estímulos, los recortes que le hemos hecho desde Europa de lo que se esperaba, que es más resiliente. Fenomenal. Bueno, si recordamos, justamente hablamos esto en Negocios Televisión a principios de la guerra, diciendo, señores, tengan ustedes en cuenta que China y Rusia han firmado un mes antes contratos de abastecimiento para China. Por tanto, es muy difícil que le afecte. Lo pueden encontrar perfectamente buscando Javier Echeverry en Negocios Televisión. Vais a ver todos como efectivamente lo comentábamos al principio de la guerra. Y no es porque seamos futurólogos, ni mucho menos. Es porque al final, cuando uno tiene la información en la mano, pues a grosso modo las grandes tendencias son más fáciles de identificar. Pero ¿cuál es el problema actual? Para mí el problema actual es que a corto plazo es muy difícil trabajar con la volatilidad con la que nos estamos encontrando. Y me gustaría comentarte, Eva, que justamente desde Active Trades y preocupados por la situación en la que estamos actualmente, hemos querido montar un webinario para enseñar a todos nuestros clientes a utilizar estos movimientos de alto impacto. Esta, digamos, fluctuación de los precios tan importante que muy a menudo el inversor pues no sabe muy bien qué hacer. Y para eso, bueno, pues hemos decidido este próximo día 18, si quieres te voy a compartir la pantalla para que podáis ver un poco cuál es el planning de este webinario. Básicamente lo que queremos es mostraros a todos cómo podemos hacer para operar en entornos de altísima volatilidad con ciertas garantías. Y para eso, el próximo día 18 a las 21 horas vamos a hacer un webinario para que todo el mundo entienda un poco cómo funcionan estos movimientos, qué es lo que vamos a aprender, cómo vamos a configurar estos indicadores técnicos, cómo implementarlo en caídas y subidas abruptas y cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta previas a esos movimientos. Bueno, por supuesto, pues distintos datos os podéis registrar y para eso tenéis el link directamente en nuestro canal de Active Trades España en Telegram, donde no solamente vais a tener esta información, sino que tenéis todos los días muchos de los analistas de Active Trades traducidos al español para que todos podáis disfrutar de este tipo de análisis alrededor del mundo, porque al fin y al cabo, pues todos podemos ver efectivamente qué es lo que sucede en el mundo, pero es cierto que dependiendo un poco del gracejo, digamos, de la cultura de cada uno de estos analistas, pues vemos la situación un poco distinta. Si vamos de nuevo a los gráficos, vamos a ver el movimiento del Brent, justamente comprendiéndose entre estos 97 y 81 dólares, lo que comentaba esta mañana José. Estábamos viendo cómo después de ese recorte de los precios de la OPEP, vemos el movimiento que normalmente debería haber continuado a la baja en este punto. Os lo voy a hacer un poco más grande para que lo podáis observar mejor. Vemos cómo naturalmente debería haberse comportado dentro de esta tendencia bajista y cómo se ha frenado de manera inmediata con ese recorte de los inventarios de la OPEP, de los 2 millones de barriles que ha cerrado la OPEP Plus, y a su reacción pues vemos lógicamente el oro cómo ha vuelto a caer por esa cotización en dólares, y tenemos este ETF del que hemos hablado más de una vez, el DUST, con el que trabajamos de manera inversa por 2, es decir, se apalanca 1 a 2 y consigue que los movimientos de caída del oro se traduzcan en movimientos impulsivos. Por tanto, dentro de este tipo de activos también podemos trabajar en situaciones de alta volatilidad con respecto a un activo que sube o que baja siempre de manera contraria.
Para esto os marco también uno de los ETFs que para mí va a ser más interesante. Fijaos en el análisis, vemos claramente una cuña que se ha roto por abajo, hace un pullback y muy probablemente vamos a ver este descenso en un ETF que se llama iShares Latinoamérica 40. Latinoamérica, hoy en el Día de la Hispanidad, y saludo a todos nuestros amigos de habla hispana en Latinoamérica y en el resto del mundo, bueno, pues vamos a poder ver cómo llevan un tempo distinto a Europa y a Estados Unidos y se están moviendo de manera diferente. Por tanto, es muy buen momento para ver este tipo de activos y considerarlos dentro de un análisis, como vemos, un poquito más profesional, un poco más serio, donde podemos ver los impulsos que tiene el mercado y trabajar con estos impulsos de alta volatilidad. Es verdad que desde Active Trade no queremos recomendar a nadie que opere en entornos de alta volatilidad sin un conocimiento mínimo y por eso pues hemos decidido llevar este martes 18 de octubre un webinario para todos vosotros de manera totalmente gratuita, por supuesto. Pues sin lugar a dudas son detalles importantes. Ese webinar también ha apuntado, no sé si querrías completar esta jornada un poco semifestiva, pero que aún así los inversores siempre buscan oportunidades de inversión. ¿Dónde pondrías ese consejo? Bueno, tenemos que tener muy en cuenta lo que puede suceder con el SP500. Estamos, si os fijáis, justamente, como venimos hablando de Fibonacci, me viene muy bien en este Fibonacci que no está utilizado para medir movimientos de alto impacto, sino para medir niveles, veremos como justamente todo el movimiento impulsivo que ha tenido durante el inicio de la crisis, de la pandemia, hasta su inicio de descenso a principios de año, vemos como justamente trazando un FIBO los niveles nos los marca perfectamente y el siguiente nivel fundamental está en esos 3.500 que además, como todos sabemos, es un doble dígito, es un nivel fundamental, es un nivel psicológico y al fin y al cabo tenemos que tener muy en cuenta que no pierda esa zona. Si pierde esa zona, pues muy probablemente nos vamos a encontrar con una situación mucho más compleja. Es verdad que tenemos toda esta parte donde en los 3.339, 3.340 vemos cómo estábamos justamente previamente a la crisis. En esta franja para mí va a estar la situación un poco más clara, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Si realmente vemos mañana las noticias del FOMC, vemos un poco las noticias de inflación y cómo se comporta los mercados, ahí es donde vamos a tener una idea si el mercado cae o rebota o qué es lo que va a hacer y a partir del dato de mañana podremos trabajar con un poco más de conciencia sobre la que está sucediendo actualmente. Pues desde luego el entorno es complejo. Miramos un entorno complejo, no sé si podría pedirte a esta hora Claro. mirar al mercado de las divisas, en concreto a la libra, que es la que vuelve a protagonizar los movimientos más preocupantes para el mercado en medio de las declaraciones y los movimientos del Banco de Inglaterra. Momento en el que estamos viendo luchando a la libra por el 1.10. Ay, parece que se te congela la imagen, aunque te vemos bien. No sé qué me puedes decir en el mercado de divisas esta mañana, mirando hacia dónde puede apuntar esa divisa británica. Pues mira, tenemos el gráfico justamente de la libra en pantalla. Hemos visto la libra tocando el 1.03, en este caso 49. Desde luego, unos niveles que cabía muy poco esperar esta caída. Hemos visto la recuperación en este 1.14, 1.15 que veníamos hablando continuamente. Si os fijáis, todo este impulso verdaderamente está siendo muy complejo. Vemos esta mañana las noticias del PIB en el Reino Unido, que son cuanto menos preocupantes. Ya entramos directamente en recesión, estamos a un menos 1,8 de producción industrial, estamos a un menos 1,6 de producción manufacturera mensual. Lo cierto es que la situación se torna bastante compleja y una vez alcanzados estos niveles, pues vemos el rebote técnicamente perfecto, como veis, justamente en la zona, es luego un poquito más grande para poderlo apreciar mejor. Veis justamente en esta zona, vemos como técnicamente ha rebotado en el sitio concreto, pero la siguiente toma de decisiones del Reino Unido va a ser muy importante para ver qué es lo que sucede con la libra, porque en definitiva realmente hay un riesgo muy potente, hay una difusión y una disparidad de ideas en la política económica que quiere seguir la nueva primer ministro y creo que
llega esta discordancia de opiniones, llega en el peor momento posible para la libra y para el Reino Unido. Por tanto, controlemos este nivel claramente, donde hemos visto que además ha reaccionado perfectamente en esos 1,0918, controlemos este nivel y si lo pierde, ojo porque nos tenemos que ir ya a niveles más bajos, aproximadamente estamos hablando del 1,0640, 1,0628, en esa franja entre 40 y 30 va a estar un poco la clave de ver qué es lo que hace la libra si perdiera esta zona que hemos visto claramente de los 1,0920. Pues en este punto vamos a terminar. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis y además por habernos acercado a lo que está siendo esa radiografía macroeconómica tan negativa que arroja esta mañana los datos en el Reino Unido. Javier Echeverri, responsable en Active Trades de Spain. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias, buen día.